Saludos Java Nation, bienvenido de regreso a Tacita de Java. Hoy tenemos a María del Mar Rivera. Bienvenida de regreso, el segunda vez en el podcast. Tienes el récord. Tengo el récord, encantada, Sí. encantada de estar aquí, de compartir contigo nuevamente, Tomás, y para mí es un placer. Gracias, gracias. De hecho, tengo que decir que nuestra conversación la vez pasada fue muy buena y se acercaron personas a hacer preguntas, que es lo que buscamos con el podcast, Claro, tener conversaciones y tener temas interesantes. Y hoy no va a ser menos porque hoy vamos a hablar de la guerra generacional en el trabajo. Así que es un buen tema. Pero antes, vamos como siempre a darle gracias a nuestro sponsor que hoy tenemos a Opulence Events. Señores, se acerca la Navidad, Thanksgiving, fin de año. Así que si usted está buscando una empresa que los ayude a la planificación estratégica y ejecución de su evento, Opulence Events es la empresa. Mira, les ahorra tiempo, les reduce estrés, optimiza los recursos y lo mejor de todo, te dan una atención personalizada. Así que si quieres un evento que inspire, que conecte y que posicione tu marca Opulence Events, los puedes buscar en Instagram o en LinkedIn bajo Opulence Events. Así que pregunten por Nit Silva y les dicen que lo escucharon aquí en Tacita de Java. Bueno, María del Mar Rivera de H&R Works en Puerto Rico y extendiendo, porque ella está llegando a más territorio todos los días, así que eso es bueno. Cuéntanos amén. qué has estado haciendo desde la última vez que estuviste con nosotros, que fue ya que a mediados de año, ha sido un ratito. Ha sido un ratito, sí. Este año ha estado bien ocupado, a Dios gracias. Seguimos bien activamente apoyando a nuestros clientes, que en la mayoría son pymes, pequeñas y medianas empresas, en sus procesos internos de recursos humanos, estableciendo las políticas, los manuales, dándoles esa estructura de principio a fin, ¿verdad? Desde que el empleado entra hasta que sale. Y con otros clientes particulares hemos estado trabajando en unos proyectos específicos de implementación de sistemas diferentes, ¿verdad? Adaptables a cada compañía. Así que no voy a mencionar los nombres, pero sí trabajamos con Sí. diferentes sistemas de recursos humanos. Estamos bien activos en el área de reclutamiento, que Sí. también ha sido un reto en el 2025. Pero gracias a Dios ya llevamos muchos años de trayectoria y un banco de talento pues bastante robusto, lo que nos facilita, ¿verdad?, apoyarles en esa búsqueda a nuestros clientes y seguimos apoyando, ¿verdad?, en todo lo que son los talleres de desarrollo para nuestros líderes, incluyendo Disc Flows, Situation Leadership y el tema que vamos a hablar hoy, ¿verdad?, la guerra entre las Correcto. generaciones, que también es un taller que ofrecemos a nuestros clientes. Excelente, excelente. De hecho, te voy a hacer el anuncio no pagado. Señores, si no están siguiendo H&R Works PR en LinkedIn, le aconsejo que lo hagan. María siempre está posteando información bien interesante, educativa, pero también está posteando algunas de esas plazas estratégicas para el tema de reclutamiento. Así que si usted está buscando trabajo, está buscando un cambio, eh, Así, podría ser que va a encontrar una oportunidad por ahí. pendiente de nuestras páginas. Excelente, excelente. Bueno, antes de entrar en este tema, porque yo sí, mira, yo voy a admitir que soy de los que me paso peleando con todas las generaciones. He tenido el privilegio, porque tengo que llamarlo de esa manera, de haber laborado durante muchos años. Por ahí tengo una amiga que dice que ya soy un dinosaurio, pero eso es otro tema de conversación. Y he visto en el campo del trabajo la diferencia entre las generaciones. De hecho, yo era lead en una empresa global y entonces todos los interns que salían de la universidad me tocaba de alguna manera ponerlos bajo mi brazo Apoyarlo. y Ajá, ayudarlos. Y se requiere paciencia, señores, se requiere paciencia. eso es así. No está fácil. María, ayúdanos por lo menos para que la audiencia entienda quiénes son los baby boomers, quién es generación X, quién es millennium, quién es generación Z, quiénes son. Mira, antes de empezar a definir las generaciones, a mí me gusta entrar en este tema
con una Mm, cita de George Orwell. Él era un escritor británico que entre muchas novelas y cosas también hizo muchos famoso, ensayos sí. sobre la personalidad. Y entonces él decía, está en inglés, Every generation imagines itself to be more intelligent than the one that went before it, and wiser than the one that comes after it. Así que en algún momento como que la historia se repite porque Tal todas las cual. generaciones, ¿verdad? Piensan los jóvenes que pues saben más, ¿verdad? Que la generación mayor que está más actualizado y ya los que tienen más experiencia piensan que los que están nuevos pues tienen mucho por aprender. De acuerdo. Y yo creo que a nivel de la historia, aunque sí, cuando hablamos de tiempo y espacio, impacta, ¿verdad? Cómo nos crecimos y las vivencias que tuvimos impactan nuestra personalidad y la manera ¿verdad? Que preferimos trabajar. Pasamos, ¿verdad? Por estas etapas. Todo el De mundo acuerdo. pasó por la educación, todo el mundo pasó por esa primera experiencia, por ese primer trabajo, ese primer jefe, fuimos a través de los años pues ganando, ¿verdad? Otras perspectivas, cogimos cantazos y fuimos Literal. elaborando hasta llegar, ¿verdad? A un nivel senior. Así que, aunque quizás todas en diferentes tiempos y espacios, pero sí hay un ciclo que es similar en el área de trabajo para todas las generaciones. De acuerdo. Así que, Es como en abriendo casa criando los hijos, tú te atreves a decir, es como en casa criando los hijos, porque yo recuerdo la primera vez que le dije a mi hija, ¿tú crees que te lo sabes todo? En ese instante yo sentí que me convertí en mi mamá. Y te le dije, transportaste estoy repitiendo el ciclo. a decir lo que jamás pensé que iba a decir, a lo que yo dije, nunca voy a decir. Literal, literal. Sí, Hasta los el día otros de hoy días. no he dicho, hasta el día de hoy la única frase que no he dicho de mi mamá es porque yo lo digo. Porque esa era la más que yo odiaba. No Pues había te tengo que explicación, decir porque que sí. yo la odiaba y la dije porque ya me tenía hasta aquí. Porque es que, tú sabes, esta generación alfa, que son los chiquitos de hoy día, que son mis hijos, Ay, Dios son bien mío. incisivos. Yo no preguntaba tanto a esta edad, yo no sé. Y entonces, ya llegar tanto y tanta pregunta y tanta cuestionamiento, que qué chévere, pero una vez llega un límite y yo, pues, ¿por qué yo lo digo? Y ahí sí, ahí sí yo me transformé y dije, ok, ya llegué a lo que nunca pensé que Ya. iba a decir. Ay, Dios mío. Pero sí. Bueno, entonces hablando de las generaciones, vamos a enumerar, ¿verdad? Y a describir en dónde está cada generación y las fechas ¿verdad?, qué edad tienen hoy en día. De acuerdo. Comenzamos con la generación silente. Esto ya básicamente no está mucho en el área laboral. Wow. Muchos todavía pueden estar activos en consultorías, juntas de directores, este tipo de cosas, pero por la mayoría, ¿verdad? Tienen entre 80 y 97 años, así que pues los que están activos hoy día es porque quizás tienen algún tipo de interés o inversión. Se conoce como la generación silente, nacieron desde el 1928 al 1945 y esto pues ciertamente fue una era de mucha disciplina, sacrificio, formalidad, eh, entrando en la Gran Depresión, Segunda Guerra Mundial, así que ciertamente sí vivieron tiempos bien difíciles De y acuerdo. actualmente están entre esa edad, 80 a 97 años. O sea que Todavía no uno estamos puede ahí. pensar en ese espacio, uno podría pensar un Warren Buffett, por ejemplo, que Correcto, ya está ahí. De hecho, anunció su retiro la por semana ahí está. pasada. Ok, de Sí. acuerdo. Entonces, luego de eso vienen los baby boomers. Quizás ahí están la mayoría de nuestros padres. Ellos nacieron desde el 1946 al 1964. Hoy día deben tener 61 a 79 años de edad. Muchos de ellos pueden Ok, estar ya retirados o en la edad de retirada, o también en posiciones ya quizás más externas, más de consultoría, de junta y demás. de Luego acuerdo. viene la generación X. Estos son los que nacieron entre 1965 y 1980. Hoy día tendría entre 45 a 60 años de edad. Ahí estás tú. Esa es mi generación, la mejor generación. Sí. Aquí se conoce como la generación del sándwich.
Bueno, estuvimos antes y el después, así que sí. Entiendes, pues sí, es un sándwich porque están ahí, ¿verdad? Todavía ven arraigado de las étricas del trabajo, pero fueron los primeros que empezaron a evolucionar con la autonomía, con el yo quiero hacer, con dame alas para yo experimentar, para hacer algo nuevo. Todavía no le dan mucho de work-life balance, estaban como nadando con eso al principio, ahora están más entrados en esa idea, pero De no acuerdo. fueron los pioneros necesariamente en eso. Pero sí, fueron pioneros en muchos sentidos en el área laboral, por la parte de quizás dejar tanta formalidad y déjame yo explorar y crear y también pues yo poder crecer. De acuerdo. Eh, Millennials son los que nacieron entre 1981 y 1996. Hoy día tendrían entre 29 y 44 años de edad. Aquí hay un gap bastante grande y hay muchos estudios que lo dividen en dos, entre los young millennials y los old millennials. Así que los que tienen Vaya. como 29, 30 a 35 son los más baby, los young millennials. Y ya de los 38 a 44, pues ya están casi, ¿verdad? Raspando con los baby boomers. Y sí puedes ver algunas diferencias entre esas dos categorías. De Pero ellos acuerdo. fueron los primeros que hablaron de lo que era el work-life balance y pues también más autonomía, pero también más transparencia y pues todo este tipo de cosas. Déjame hacerte una pregunta ahí, porque eso fue una gran discusión con mi hija en ese tema. ¿Podríamos decir que los millennials son como los hippies modernos? Porque son los que están buscando más como esa paz, el clima, la tranquilidad, hay que vivir. ¿Estaría correcto decir eso? Mira, yo pienso que eso depende de la personalidad, no tanto de la generación. Ok, Yo conozco baby boomers que son como millennials, hasta Gen Z, o sea, súper tecnológico, súper al día, tienen más aplicaciones que yo a veces yo estoy con baby boomers que tienen una energía y una, ¿verdad? Y una página y un temple que de yo quisiera acuerdo. tener. Así que sí, pero sí, a nivel generacional pudiera estar de acuerdo contigo que eh, no sé si ¿verdad? Viendo a sus papás estar tan estrictos y tan protocolares en el área de trabajo, pues quieren vivir otras experiencias y demás, además de que pues crecieron con la tecnología y hay muchas opciones de ingreso también, De igual acuerdo. que la generación Z. Eso sí, hay muchos estudios, hay más información y están bien conscientes de lo que es la salud mental, el well-being y priorizan eso en el área laboral. Eso no se veía tanto en las generaciones anteriores, posiblemente también porque no había tanta información sobre la salud mental en el área de trabajo. Y es un tema que sí está candente por lo menos en la última década. Y yo creo que De los acuerdo. millennials y la generación Z pues han sido bien vocales en ese sentido. Sí, sí, mi hija dice que mi generación lo único que tiene el chip de trabajar, 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 que la vida no puede ser todo trabajar. Y yo por el otro lado peleo, bueno, pero hay que trabajar para comer, así que Claro, sí, no puedes vivir del aire. ciertamente, ciertamente. Y ahorita te voy a hacer una anécdota sobre eso, de una conferencia que fui eh, sobre la generación que vamos a hablar ahora, la generación Z. Mm, Son los que nacieron entre 1997 al 2012. Hoy día tendrían entre 13 a 28 años de edad, así que hay algunos que todavía no están ni en el área laboral. de Pero acuerdo. sí, esta es la generación que están entrando en programas de internado, entrando en los primeros años de experiencia del área laboral, depende de cuán larga fue su carrera de estudiante, y los que están actualmente cogiendo cantazos. Eh, Literal. hace, hace varios meses, yo creo que la noticia ha seguido cogiendo vuelo, salió una noticia en San Diego donde candidatos a entrevistas de la generación Z estaban llegando a las entrevistas con los papás. Y no era que los papás los estaban llevando, o sea, Really? era que los papás estaban entrando a la entrevista con ellos. Y Oh eso my God. causó, pues, ¿verdad? Una controversia porque primero, o sea, hello, niño, ¿qué estás pensando? Ajá. Y segundo, el papá, ¿qué le estás haciendo a tu hijo que no le das
la libertad, la independencia y la autonomía para sostener tal ¿verdad? Una cual. entrevista. Y entonces ahí entramos al debate de, ya entre la crianza también tiene que ver con la formación de estos individuos cuando entran al área laboral, porque ciertamente yo que soy millennial, vengo de padres baby boomers, casi ahí ya raspando la generación silente, y mi hermana, por ejemplo, es Gen X, con los mismos padres. Sin embargo, tuvimos una crianza bien diferente porque yo nací pues Muy casi diferente. 13 años después. Y ciertamente quizás yo tuve algunos privilegios que ella no tuvo, pero hasta qué punto le damos tanto a nuestros hijos porque no queramos que pase tanto trabajo como lo que pasamos nosotros, pero al final del día pues no se están desarrollando como seres humanos para sobrevivir, ¿verdad? Solo en esta era laboral. De acuerdo. Así que Y no hay es muchos fácil temas ese bien envueltos. tema. Sí, y yo no sabía de eso que mencionaste de California, me llama mucha, de San Diego, me llama mucho la atención. Eh, es una conversación que yo tuve, de hecho, con mi hija, porque ella me dice, papi, ves que tú de la noche a la mañana me cortaste y me dejaste sola, que yo tenía que bandear por mí misma. Y yo, bueno, o sea, lejos te llevé hasta los Ujú. 24. O sea, yo tuve que bandearme desde los 14. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero definitivamente es un tema generacional, esa conversación, porque ellos ven la vida muy distinto a como nosotros la vemos. Sí, sí, no, definitivo. Y eso mismo, hasta cuándo los padres, ¿verdad? Van a soltar ese cordón umbilical, porque ya Ujú. ciertamente si eres un adulto, you have to figure it out. O sea, tienes que You have to. sostenerte por mí mismo y por más que, yo creo que los latinos tenemos más ese corazón arraigado que los americanos, ¿verdad? Que queremos De ayudar y que se acuerdo. queden en casa y demás, pero al final del día le hacemos un daño si no dejamos que, ¿verdad? Que tomen sus alas Sí, 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 que y encuentren su que tomen camino. su independencia. Totalmente, totalmente. Déjame hacerte una pregunta, María. Te voy a retroceder un poquito, porque ya nos explicaste un poquito la diferencia en las generaciones y cómo más o menos se comportan y sus edades. Sin embargo, hoy con la entrada de AI al mundo del trabajo, ¿esta conversación sigue siendo relevante? ¿Cómo tú sientes o cómo tú estás viendo eso? Oh, sí, más que nunca. Y es bien interesante a nivel generacional porque por primera vez estamos viendo a las 5 generaciones en el área laboral. O sea, hay compañías que tienen desde la generación Cierto. silente, con personas en la junta de directores, hasta generación Z que están comenzando en el área laboral. Y entonces, si no tenemos esa perspectiva clara de las diferencias y las similitudes, porque hay muchas cosas que ciertamente nos unen, más bien cómo adaptamos, ¿verdad?, esos beneficios que cada cual trae en el área laboral, pues De acuerdo. se puede complicar en el escenario. Entonces, para complicarlo más, entramos en la era de la inteligencia artificial, Para completar, donde sí, o te montas en el barco o te quedaste. ¿cómo te queda? Y las generaciones, ¿verdad? Cuando los millennials entraron en la época laboral, la queja mayor era que los baby boomers no son tecnológicos, que son lentos, que no quieren aprender un sistema nuevo, que no les gusta el email, que quiere que yo vaya y lo llame, o sea, hay diferentes estilos, Literal. ¿verdad? Y entonces le añades el mix de la inteligencia artificial, y entonces no como nos adaptamos, ¿verdad?, en todas las generaciones, pero ciertamente las generaciones jóvenes pues se adaptan mucho más rápido y rápido empezaron a explotar con ChatGPT y rápido empezaron De a, acuerdo. ¿verdad?, acelerar su trabajo con esta herramienta. Y tú ves que el que no se monta se va a quedar atrás o se va a ser Literal, desplazado. Y un reto literal. para las generaciones mayores que nuevamente yo pienso que es un tema de más bien de personalidad y no de generaciones, pero si tú eres de la generación mayor y estás reacio al cambio y a la tecnología, pues ¿verdad? Vas a tener problemas. De acuerdo. Igual, De yo hecho, he visto baby boomers que lo han abrazado y les encanta y empiezan a jugar con el prompting y tú sabes, ese es su mejor amigo. literal, Así literal, que literal. De hecho, yo lo viví en mi último trabajo. Había un señor que no voy a decir nombre ni mucho menos, pero este señor lo copiábamos en todos los correos
para que estuviera anuente y supiera, hey, esta es tu participación. No, que no. A mí me tienen que avisar. Chat, te estamos avisando por el email. No, pero eso es un email informativo. Tú tienes que buscarme y hey, estamos en la época de la tecnología. You need to, ¿sabes? Mover. Pero en efecto, él es rayando en ese baby boomer, entrando en generación X. Incidente. Entonces, Ujú. yo sí veo ese gap de yo necesito el contacto físico, Físico. no el contacto tecnológico. Sí, sí, una formalidad, o sea, esta generación entre baby boomer y silente, o sea, no basta con un correo electrónico, pues antes tener la formalidad de la carta escrita, de tener la reunión antes de conversarlo, de entenderlo, antes de, por ejemplo, a veces hay mucho roce en comunicación, las generaciones más jóvenes Z y millennials se escriben mucho por Slack, por Teams, esto es lo que vamos a hacer. Así es. Y hay que entender a quién tú le estás enviando ese mensaje. Si tú sabes que es a una persona, quizás boomer, que prefiere esa formalidad, ¿verdad? Se lo puedes enviar por Slack, pero llámalo antes y dile, mira, esto es lo que Sí, vamos a hacer, te voy a enviar esto, para que tenga esa deferencia y cuando reciba el mensaje por lo menos se sienta que, ¿verdad? Que es valorado y escuchado. Que nos tenemos que adaptar a los canales de comunicación, sí, ellos se tienen que adaptar a los canales de comunicación. Pero esos pequeños tweaks, que quizás no nos toman mucho tiempo y antes de enviar ese mensaje por Teams, pues te voy a llamar porque sé que a ti te gusta escuchar la voz física de alguien Ujú. para explicar algún tema específico que es importante, pues hace la diferencia en cómo el mensaje es recibido y también pues ejecutado. ¿Y qué generación tú dirías? Dicho, me estoy saliendo y te pido disculpas, pero a veces mi mente se me va por ahí Claro. y empiezo a pensar en escenarios reales, pero sin señalar a nadie. ¿En qué generación cae la reunión de la reunión de la reunión? Porque hay gente que quiere hacer una reunión para hablar lo que se va a hablar en la reunión y prepararse para la reunión y son eternamente reuniones para una reunión. O sea, ¿en qué generación está esa gente? Sí, para mí esas son personas desorganizadas, porque si tenemos una reunión para una reunión, pues, o sea, la reunión tiene que tener ¿verdad? Una razón de ser y unos bullet points y unos entregables a salir. Increíble. Así que sí, yo creo que cuando vemos las generaciones más formales, baby boomers y silentes, era bien protocolar y esa formalidad el establecer esa reunión pues, De para acuerdo. hablar de esto. Y eso pues también hace un poquito de clash con las generaciones más jóvenes, empezando por la X, porque tú puedes escuchar mucho por ahí. That could have been an email, tú sabes. Oh my Entonces God, tuvimos yes. esta reunión de una hora para explicar esto, me lo pudiste haber enviado en un correo electrónico. Y yo, Admito que soy uno de sí, los que dice, sí, lo fuimos a ver, solo un correo electrónico. Si tenía alguna duda o alguna llamada, pero esta reunión de una hora fue totalmente innecesaria. Así 100%. que sí, cuando hablamos de las formalidades, podemos ver que las generaciones boomers y silentes ciertamente pues toman la batuta. Pero cuando hablamos de reuniones efectivas, es realmente cuál es el propósito de la reunión, cuál es la agenda que yo quiero sacar de esta reunión y si hay entregables en específico y quién realmente debe estar. Porque a veces también en las reuniones hay 20 personas que no deberían estar o que no aportan nada y están allí perdiendo el tiempo. De acuerdo, Así que sí, las generaciones, yo creo que verdad, más tradicionales son las que les gusta esa formalidad de la reunión. de acuerdo, de Y lo acuerdo. ves en la junta de directores, en este tipo de cosas que son reuniones larguísimas, bien protocolares, minutas. Ay, sí. Tú sabes, hay un protocolo extenso para prepararte para una reunión de junta. Memos, slides, o sea, Todo. de nuevo, sin señalar a nadie, pero un desespero, la gente que se enfocan tanto en la PPT, oye, la PPT es un apoyo visual, es lo que Claro. vayas a hablar y lo que vas a comunicar, lo más importante. Pero bueno, es como tú dices, esos son... yo no sé si eso es generacional realmente, yo creo que eso es más un tema de personalidad también, porque vemos Ujú. personas que somos más informales, hay gente que sí son más protocolar, como tú dices,
Que de hecho me lleva a la próxima pregunta, aunque creo que ya hemos dado varios ejemplos, adentrándonos ya así en cómo nos toca a nivel empresa. Cuando tú estás apoyando a tus clientes o cuando estás en esos talleres, ¿qué usualmente tú ves que son los malentendidos o los choques más comunes entre estas generaciones? Sí, mira, a mí me encanta empezar con la cita de George Orwell que hablamos ahorita, Ajá, porque los roces más comunes es con la nueva generación que está entrando al área laboral. ok. Y entonces empezamos con, pues él no entendió el proyecto o está llegando tarde o no tiene compromiso Ay, o sí, realmente pues esta generación está bien difícil que se cree que él se lo merece todo y acaba de empezar, o sea, quiere ser CEO. Y muchas de esas cosas pueden ser ciertas. A veces, ¿verdad? Las personas que estamos empezando nuevas tenemos unas expectativas. Oye, esta generación de millennials y Z crecimos con la tecnología. Entonces de estamos acuerdo. acostumbrados a gratificación instantánea. O sea, yo hice un pago ya por el teléfono, ya, done. Yo posteé algo, ya está done. Yo resuelvo todo desde un teléfono y entonces tengo que esperar 3 o 4 o 5 años para desarrollarme y ganarme un buen salario. Pues eso, pues sí, va a ser un culture shock para la persona. De acuerdo. Ciertamente, pues sí, hay cosas que hay que desarrollar y hablar y entrar en ese, ¿verdad? En esa conversación de dónde quieres llegar y cuáles son los pasos para estar ahí y un proceso de entendimiento. También hay que entender cuando yo entro, ¿verdad?, a hablar con los patronos, que ya no estamos en la generación de los baby boomers y silentes, donde antes teníamos que decir, tienes que pasar el trabajo, and you have to De pay acuerdo. your dues, y tienes que estar 10 años en esta posición. Eso no es, porque ya las empresas, ¿verdad?, van a nivel acelerado y ciertamente el crecimiento puede ser mucho más rápido de lo que era a la generación, ¿verdad?, de nuestros papás. Lo que hay que tener es, ¿verdad?, una buena actitud, disposición, ganas de aprender, o sea, que tengas lo que hablamos en la última reunión, los soft skills correctos Correcto. para poder alcanzar el próximo nivel. ¿Que va a ser de un día para otro? No. Pero sí puede ser más acelerado de lo que otras generaciones estaban acostumbradas. Así De que acuerdo. cuando yo entro con las empresas, el conflicto mayor es ese, es que pues ya pues los gerentes que están entre la generación X, boomers ya se están retirando, ya tenemos millennials que están ocupando posiciones gerenciales, pero entonces como bravo con esta nueva generación que mira, que llega tarde todos los días, que no tiene Ujú. compromiso, que solamente quiere trabajar part-time, y yo pues sí, hay que educar a esta nueva generación que no todo es dado, que hay que trabajar por ello, que hay que trabajar, que hay que tener constancia, pero que ¿verdad?, nos tengan a nosotros como ahora nos convertimos más que patronos en coach y en personas de desarrollo para esta nueva generación. Así que tenemos otro sombrero que nos carga De también de acuerdo. manera emocional de hacer ese trabajo de entendimiento y educación y desarrollo para esta nueva generación en el área laboral. De acuerdo, de acuerdo. Te voy a tirar una mega curva, así que si te enredo, tranquila, podemos siempre conversarlo en un próximo podcast, pero parte de lo que tú me estás diciendo o lo que estás mencionando ahora, o sea, me pusiste a correr la mente. Está el tema también de la salud mental, que ha crecido grandemente a la medida que hemos pasado de generación en generación. O sea, ¿por qué menciono eso? Porque uno de los temas más grandes que estoy viendo es que las generaciones nuevas ahora de entrada te están pidiendo acomodo porque tienen algún nivel en el espectro, porque padecen de depresión, porque tienen ADHD, todo ese tipo de cosas. Y los que somos generación X para atrás, eso no existe. O sea, nosotros en nuestra No cabeza, había y me nada de incluyo eso. porque sí, y yo me incluyo, yo he trabajado muchísimo en ese espacio de mejorar y de ser más entendedor, pero yo soy como tú dijiste, yo soy de pay your dues. Ujú. Entonces, ¿cómo manejas tú ese choque? Y de nuevo, si tal vez me estoy alejando, solo podemos conversar en otro podcast, pero sí veo Ujú. eso es un tema muy fuerte, Sí, especialmente en la sí, sí. generación nueva. Sí, y no, y verdad, no hay una contestación lineal. Ok, Yo he tenido los casos en el área de trabajo y la realidad es que lo manejamos caso a caso.
¿Por qué? Porque hay personas que tienen sus condiciones certificadas por algún doctor, algún Correcto. psicólogo y hay que, pues, la compañía tiene una obligación de atenderse como razonable y contestarlo, ya sea de manera positiva o negativa, pero sí de hacer análisis y contestarlo. Y hay otros escenarios donde la persona simplemente está de vago y no, tú sabes, y quiere un acomodo porque sí. Así que pues, por eso te digo que es de caso a caso. Sí, sí. Y es Este, que es difícil definirlo porque es algo no tangible, vamos a llamarlo de esa ujú. manera. Entonces, ¿cómo sabes que esta persona realmente necesita ese acomodo o ese apoyo o es simplemente se está queriendo aprovechar de ese espacio? Sí, a nivel de recursos humanos hay un protocolo para eso. Entonces sí, pues se Okey, le entrega al empleado un formulario donde pues el médico tiene que certificar ciertas cosas y proveerle okey, información y indicar cuál es el acomodo que recomienda y luego entonces el patrono recibe esa información y analiza si en efecto le puede dar el acomodo razonable o no. No es obligatorio que la compañía lo provea. Si es un hardship para la compañía, si no hay manera que pueda hacer ese acomodo. Mira, hace unos meses atrás yo participé de una charla que la dieron en una manufacturera okey. en Amgen y vino este profesor consultor externo, yo creo que él era generación Z, maybe millennial, es influencer también, se me olvidó el nombre, pero él básicamente vino a hablar de las diferentes generaciones y se enfocó en la generación Z. Y Okey. entonces él decía, dicen que la generación Z no quiere trabajar. Y entonces no es que no quieran trabajar, es que no quieran trabajar como tú trabajaste. Es Y cierto. entonces él da el ejemplo, pues que él tiene una tienda en un mall y entonces pues él tiene varias empleadas y él pues, le pregunta a ellas qué horario tú quieres trabajar y yo te acomodo. Pero es bien diferente a tener ese tipo de flexibilidad, que chévere, hay patronos que lo pueden hacer, a una manufacturera donde yo no te puedo decir a ti qué horario tú quieres trabajar. O sea, yo tengo estos Correcto. horarios y la planta corre Los shifts. 24/7 y eso es lo que yo necesito. Este, y yo no te puedo proveer esa flexibilidad. No puedes trabajar remoto, no puedes trabajar híbrido, tiene que ser aquí. Entonces ahí está el, este, el reto. Y entonces esta generación sí puede tener flexibilidad en trabajar quizás un part-time o en conseguir 2 o 3 chivitos así, pero eventualmente eso es sostenible para crear un futuro, para crear una casa, Mm, para tener tus cuentas. Y ahí es donde también los padres tienen que ir soltando prenda de, mira, yo no te voy a mantener toda la vida, porque los correcto. que viven así se dan sus viajes y sus cosas, pero es porque viven como mi papi todavía. Así Entonces, es, así es. pues sí, cuando hablamos y entonces él habla mucho de eso, de la salud mental, de que la generación Z veía a sus papás pues en work mode todo el tiempo y llegando estresados a la casa y pues con mucho trabajo todavía y pues que ellos no querían vivir eso. Ahora esta generación viene a vivir, ¿verdad? Su mejor vida con el work-life Correcto, balance y yo hago todo a mi tiempo. Claro, toda acción tiene una consecuencia y quizás, correcto. chévere, tú estás cuidando tu salud mental, pero ese estilo de vida pues no te va a proveer para tú poderte sostener tú solo. Sí, ciertamente cuando nos llegan estos solicitudes de acomodo, ¿cuál es el acomodo? Tiene que estar certificado por un médico, porque yo no soy médico, ¿verdad? Para decirte Correcto. si te granto el acomodo o no, si el empleado tampoco. Y entonces el compañero hace el análisis si realmente puede o no puede, pues, hacer ese acomodo. En este caso de Amgen, pues Okey. no pueden hacer el acomodo de remoto porque la plaza es presencial. Necesito un operador De allí acuerdo. físico. Así que sí, es un tema. Okey, okey. Sí, sí, es que yo también o sea, lo vivo 2 veces, porque lo vivo con mi hija, obviamente, y ella es muy vocal, con el tema de salud mental y ese tipo de cosas, pero también, como mencioné, o sea, me tocó en algún tiempo ser un team lead y me tocaba los interns. Ujú, Entonces, la verdad es que uno sí aprende, porque yo no voy a decir que no, yo aprendí muchísimo de los interns, no solamente es uno impartiendo conocimiento, uno aprende también. Y si algo aprendí es paciencia y entender que no puedo manejar a todo el mundo de la misma forma. ujú. Porque nosotros tal vez, voy a decir generación X, millennial, cierto punto, como tú dices, esa mitad que colinda con nosotros, probablemente
a todos nos decías algo y, chévere, no hay nada. Pero de Millennial segunda parte a generación Z, puedes tener 10 reacciones totalmente distintas al mismo Ujú. mensaje. Todos tienen una opinión. Uf, difícil. Oye, aquí vamos a darte un pequeño spotlight, porque ya que tú estás muy de llena ayudando a estas organizaciones y te toca este tipo de conversación, ¿existe algún ejemplo que tú nos puedas dar que has manejado con éxito, que ha hecho un impacto en esa colaboración intergeneracional? Sí, mira, yo creo que lo primero es entender cuál es tu grupo. Yo, por ejemplo, pues, en una compañía hace 6 meses di el taller de generacional, entonces lo combinamos con lo que era la población en ese momento. O sea, no solamente era informativo, sino pues en dónde está tu grupo, con quién estás bregando y a quién tú tienes que liderar. Y entonces fue primero bien bonito, primero abrir la perspectiva, es entender y tener ese autoconocimiento de estas es mi generación, así soy yo, este es mi estilo de trabajo. Y hablamos Correcto. sobre las diferentes preferencias. Por ejemplo, pues la generación boomer le gusta la formalidad y la cosa escrita. Los generación X son más adaptables y les gusta pues ¿verdad? Tomar la iniciativa y liderar. La generación millennial, pues, además de valorar esa flexibilidad, vive mucho con el propósito. Por ejemplo, a mí Mm, se me haría bien difícil trabajar en una compañía de cigarrillos, porque yo no fumo. Entonces, claro. o sea, para mí trabajar en una empresa así, pues no va con mi propósito de vida. Y para Ya, mí eso es importante. Quizás para una generación mayor, lo que valora es pues, la estabilidad, la economía, el tener buenos beneficios correcto. y demás. Y eso quizás pasa a un segundo plano. Con la generación Z es lo mismo, ¿verdad? Quieren sentirse que su rol aporta a la compañía, aporta a la sociedad. Todas estas actividades que hacemos a la comunidad que van atadas a los valores de la empresa y tienen un propósito, es bien importante para las generaciones más jóvenes y cómo conecta. Y entonces en esta empresa específicamente, pues hablamos de dónde estaba el grupo, de verdad quién era mi líder y cómo era esa generación, pero fue bien cómico porque el líder era Gen X casi raspando Baby Boomer, pero era como un millennial, De estaba acuerdo. al día en todo, tenía mucha energía, y fue bien chévere porque pudimos, ¿verdad?, conectar los dos, una cosa con la otra. Igual teníamos un millennial que era, como yo le digo, un alma vieja, súper estructurado. O sea, él necesitaba el coaching 101, necesitaba esa conexión con su supervisor. Los one-on-one son bien importantes para él tenerlo semanalmente. Necesita saber dónde está parado y a dónde tiene que ir. De acuerdo. Y fue bien interesante que a pesar de que eran de generaciones diferentes, pues como que se switchearon. Y a que eso ayuda, pues a tener, ¿verdad?, esa perspectiva de que si yo sé que las preferencias de mi equipo de Juan son X y de María son Z, pues yo puedo adaptar, ¿verdad?, mi estilo de comunicación y de manera de trabajar para que entonces el mensaje llegue de manera más productiva y estar todos mejor alineados. De acuerdo, de acuerdo. Oye, y me gusta ese ejemplo que mencionaste de tener un alma vieja y de que necesita ese contacto, porque me lleva a la próxima pregunta que te quiero hacer, y es el tema de comunicación, porque es donde encuentro el reto. Ujú. Eh, Me he dado cuenta que el tema como el tono o la forma que me comunico Uf, puede impactar mucho entre en esas generaciones. ¿Cómo manejas o qué recomiendas tú en ese espacio? sí, mira, el tema de la comunicación siempre es un tema en todas las compañías, no importa la generación, no importa el tamaño. Ese tema, o sea, pues siempre va a existir, por más que uno, ¿verdad?, hable del tema y de talleres y demás, siempre va a ser un reto, porque es que las personas reciben o perciben la comunicación de manera tan diferente, que es como buscamos esa adaptabilidad y pues no todo el mundo tiene la capacidad para hacerlo. Pero aquí pues teniendo, ¿verdad? Un quick notes en una tablita, por ejemplo, la generación baby boomer prefiere la comunicación formal, escrita,
tú ves cuando te escriben un correo electrónico, parece casi una carta certificada en términos de las palabras que utilizan, el tono bien Estoy profesional. dejando todas las pruebas. Sí, o sea, es El un tono traceability. súper, sí. Ya generación De verdad. X, aunque son más adaptables a la tecnología y demás, pues sí prefieren la comunicación instantánea por email o por Teams y demás. De acuerdo. Todavía tienen más formalidad que las generaciones subsiguientes, especialmente la Z, que es donde tenemos que educar, porque todo va a depender de cuál es la comunicación de tu empresa. De Si tú acuerdo. quieres que tu empresa tenga una comunicación, un tono donde siempre esté formal, pues eso hay que educarlo, porque no todo el mundo viene así. Y pues, si tú recibes una comunicación que es como que, ay, hola Su, ¿cómo estás? Mira, pues mi nombre es Susana, no es Su. O sea, ese tipo de cosas pasan, porque pues yo soy mayor Literal. formal y a mí no me gusta que me digan Su. O sea, Claro. y la persona no lo hizo con mala intención. Pero cuando suceden ¿verdad? Este tipo de cosas, pues hay que pues, educar y corregir. Entonces, primero la empresa tiene que establecer cuál es el estilo de comunicación que yo voy a establecer como cultura, De para acuerdo. entonces dejarle saber a mi empleomanía. Y también, pues, cuando hablamos de comunicación no solamente escrita, pero a nivel del día a día, pues sí que preferimos generación, pues, baby boomers prefieren reuniones físicas, Gen X y Millennials prefieren un email versus una reunión para algo que realmente no tiene que ser una Correcto. reunión. Sin embargo, los Millennials más jóvenes y los Zetas les gusta el contacto físico. O sea, les De acuerdo. gusta ese one-on-one. No sé si porque de verdad crecieron tanto en la tecnología y solados a la parte social, pues necesitan ese coaching directo. No son tan independientes como la generación X y Es los cierto. millennials mayores. Así que ese tiempo que a veces no queremos sacar como líderes para dedicarle a nuestros empleados jóvenes, hay que sacarlo porque ellos lo valoran muchísimo. De acuerdo. Eso sí, la comunicación es primero establecer como cultura Vital. cuál va a ser el estilo y entonces ir educando. Y entonces si tú tienes esa autoconciencia de cuál es el estilo de preferencia de cada cual, pues tú ir adaptando. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo aquí hago un shout out a mis queridos interns de Panamá que también escuchan el programa de vez en cuando. A mí me da una risa porque cuando yo estaba a veces en Panamá para reuniones y cosas, la gente se te acerca, hey bro, y te abrazan. O sea, en serio, no, no, señor Lorenzo, Tomás o algo, no, no, hey bro, ¿cómo Hey, bro. va? ¿Qué hace? Pero está bien, o sea, yo cogí eso como un detalle de cariño y bueno, creo que la relación florece cuando uno es más flexible en ese Claro. sentido. Y justamente en ese tema, ¿qué piensas tú que conecta mejor con los jóvenes cuando estás en una posición de liderazgo para poder ayudarlos, para Claro. ayudarlos a lograr ese propósito? ¿Qué crees que es el mejor camino? Sí, mira, a los jóvenes hay que darles atención. Ellos, they are attention deficit, les gusta la atención. Así que ese one-on-one semanal es bien importante para ellos. Lo ven como una oportunidad de desarrollo. Ya los líderes, pues no, ¿verdad? No se convierten tanto en gerentes y supervisores, sino son más coach. Y Mm, entonces, ¿cómo yo te puedo ayudar a ti a crecer, a lograr tus metas, a desarrollarte dentro de la empresa con mi ayuda, ¿verdad? Como coach y mentor. Eh, ok, las reuniones no son ni punitivas, ni micromanaging, sí, ¿verdad? Podemos tener una gente que hable y ver dónde estamos, pero el estilo tiene que ser como maestría y desarrollo. No puede ser estilo lo que estábamos acostumbrados ¿verdad? A los baby boomers, porque eso es lo que les crea ansiedad. Y hablamos mucho de este tema también en las nuevas generaciones. Yo creo que ellos están muy abiertos al tema de ansiedad y las depresiones y demás. De hecho, las pruebas psicométricas de IQ, los otros días mi hija, que está en cuarto grado, tomó una para ver si necesitaba un acomodo razonable en la escuela para que le dieran más tiempo. correcto. Se toma su tiempo para hacer sus cositas y salió alto en ansiedad. Y a mí me sorprendió Ok. porque ella, ¿verdad? No parece una persona ansiosa, Ajá. pero tal es el tema que a esta corta edad se está tocando. Lo bonito es que pues tenemos por lo menos ellos tienen la conciencia de que
después que lo tengo y lo estoy trabajando. Quizás yo tuve ansiedad toda la vida y lo manejé y así trabajé y seguí, pero pues no, ¿verdad? No tenía esa conciencia de lo que me da ansiedad y lo que no y cómo manejarlo cuando la tengo, porque siempre vamos a tener ansiedad y tenemos que entender que la vida es Correcto. dura y que hay que trabajar y que hay que tener constancia y que van a haber situaciones que nos van a dar mucha ansiedad. Correcto. Pero hay que meterle mano, manejarlo y ver cómo lo sobrepasamos para nosotros poder crecer y llegar al próximo nivel. Así que De cuando hablamos de acuerdo. salud mental con los jóvenes, sí, tenemos ansiedad, tenemos estrés, tenemos depresión, pero hay que buscar las herramientas para manejarlo y para poder sobrepasar en el área de trabajo. Igual los De acuerdo. patronos están incorporando mucho estos temas en los programas de bienestar y por eso los programas de bienestar son tan importantes en las empresas, porque queremos personas que estén funcionales en el área de trabajo y que sepan manejar los diferentes estreses que van a venir, porque siempre van a venir, siempre van a haber problemas, pero cómo los manejamos y cómo salimos adelante como grupo. De acuerdo, de acuerdo. Y te voy a sacar otra vez fuera de script. Ajá. Em, cuando se acabe la entrevista, María me va a insultar. Mira, No, no, pero me estamos, tenías para todos lados. no tenías del Eh, inventando. ajá, es que a veces mi mente funciona así, pues. Claro. Y by the way, sutilmente, no sé si ustedes escucharon que María mencionó, porque nosotros los jóvenes, o sea, ella se incluyó en el grupo de jóvenes, Ah, así claro, yo que soy joven eterna. Yo soy eh, una millennial casi generación X, pero yo digo que soy jovencísima. ah, oye, pero justamente en el tema de los jóvenes, algo cuando te toca hacer ese coaching y ese mentoring que es diferente a generaciones anteriores, también veo que hay un pequeño overlap en lo personal, porque los jóvenes no solamente buscan como esa conexión a nivel de propósito de trabajo, sino personal también, o sea, eh, porque nosotros en el pasado, y me incluyo en el grupo de los dinosaurios, nosotros usábamos hasta frases como no me cuentes tus problemas, o sea, nosotros vinimos a trabajar, pagué mi cheque y me fui, pero Ujú, los jóvenes no, los jóvenes necesitan como esa conexión. claro. ¿Tú ves eso también como realmente una tendencia y cómo las compañías pueden apoyar ese Ujú. interés de los jóvenes? Definitivo, y en todas las generaciones. Yo creo que yo también cuando comencé me decían mucho, los problemas se dejan en la puerta, Ujú, y de aquí tú vienes a trabajar y a meter mano. Y es que correcto, eso no funciona así, porque tú no puedes apagar las emociones. O sea, estamos bregando con un ser humano y no con una máquina. Y aunque eso fue lo que nosotros aprendimos, realmente no es lo correcto, no funcionaba en aquel momento y no funciona ahora. Y entonces ahí entra el elemento de nosotros como líderes, pues entra el elemento de la empatía, de la inteligencia emocional, de entender si alguien tuvo la confianza y la apertura de compartirme algo personal, pues de ver de cómo yo lo puedo apoyar para que no le afecte a nivel tal. de Porque acuerdo. al final del día, nuevamente, somos todos humanos y tú no puedes pretender que si alguien tuvo, por ejemplo, una pérdida familiar, que esté pues al otro día trabajando como si nada. O sea, hay unos sentimientos, hay un proceso de duelo, hay unas cosas y ciertamente unos acomodos, aunque no son oficiales certificados por un médico, pero sí uno tiene que aprender a hacer esos ajustes para que también el empleado sienta que el líder está ahí para apoyarlo, que De acuerdo. entiende las situaciones particulares y una vez tú creas esa conexión de confianza con tu líder, los empleados de verdad que van contigo hasta el fin del mundo y van a hacer lo posible Total. por ellos quedar bien y hacerte a ti quedar bien. Correcto. Sí, es que los mejores líderes son aquellos que conectan contigo como persona, Ujú, y que muestran un genuino interés. La verdad, yo tengo que decir, he tenido suerte, he tenido muy buenos líderes, muy buenas personas que no solamente me han apoyado a nivel de trabajo, me han apoyado en temas personales, y eso te impulsa a tú querer ser más productivo y hacer que ellos queden bien. Entonces, voy a decir que hay un beneficio organizacional si uno es más gente en ese sentido. eso es así. Tú cuando trabajas las estrategias con el equipo de recursos humanos, ahora entrando en cómo voy a atraer ese talento, ¿cómo haces justamente para
retener ese talento joven, porque una de las cosas que sí veo con los jóvenes es que como que quieren experimentar un poco de todo, cómo logro mantenerlo sin descuidar a la misma vez a los veteranos que están acostumbrados a que este es el camino y me quiero quedar aquí. O sea, ¿cómo Ujú. creas ese balance? Sí, bueno, yo creo que ¿verdad? La generación donde pues trabajo empleado y está 30 años trabajando en una compañía ya no existe. Mm. Primero por eso mismo, por la generación, todo el mundo quiere pues crecer y tener diferentes experiencias, pero también las empresas evolucionan de manera acelerada y hay reestructuraciones, hay cambios, hay bien difícil que una persona ya entrando en estos tiempos esté en la misma compañía hasta que se retire. Así que De yo acuerdo. creo que it goes two ways, pero sí hay un reto grande en términos de retención de talento en cuanto a la generación Z, millennials, incluso la generación X, porque simplemente pues evolucionamos. Y De mira tu acuerdo. caso, te fuiste a emprender, ese fue mi caso también. Yo cambié de trabajo en varias ocasiones por promociones y otras oportunidades que no iba a conseguir en mis trabajos anteriores, no porque me iba mal o que tuviera De algún acuerdo. problema, simplemente fue, verdad, evolución. Así que una de las cosas es plan de desarrollo, si el empleado se puede ver en esa compañía a largo plazo y que tenga esos pasos claros de qué es lo que tengo que hacer para llegar a. Eh, lo segundo es pues crear esa cultura, esa flexibilidad, esa confianza, porque no solamente siempre es el salario, ¿verdad? A veces Ujú. nos vamos de un sitio donde estamos bien a territorios que no hemos Correcto. explorado. Y te das cuenta quizás lo bueno que era tu jefe anterior, la cultura de los compañeros era diferente, los procesos eran diferentes. Eh, Así que siempre hay como que ese elemento de que si yo tengo una buena relación con mi supervisor, se me hace bien difícil tomar la decisión para irme. Puede que pase, pero si se me hace fácil, pues ahí de verdad que estamos haciendo algo mal internamente, De porque ya estoy acuerdo. activamente buscando para irme, versus quizás estoy explorando, me llegó una oportunidad que no puedo rechazar. De acuerdo. Ese trabajo de desarrollo de los líderes internos es bien importante porque aporta a lo que es la retención. Y ciertamente, pues, los benchmarks que se hacen en el mercado, de cómo está nuestra competencia en términos de compensación y beneficio. Las generaciones emergentes, pues, están entrando en una era difícil de inflación, donde, pues, la realidad es que está muy difícil tener una propiedad, una casa, un Ujú. apartamento y formar familia porque todo está tan caro. Y entonces, ciertamente sí, el tema de compensación es un tema que toca hoy día un poquito más fuerte que en años anteriores, porque realmente, Sí, pues sí, está tocando del bolsillo de una manera, de una manera que impacta. de acuerdo. Sí, esas tres cositas, ¿no? Ok, déjame tirarte otra curva. Hoy estamos Oye, pero esto está lanzando, como un juego de béisbol aquí. hoy estamos por todos lados. Eh, una vez, es que de hecho, mientras te estaba escuchando, estaba intentando recordar y no recuerdo qué empresa es, porque sí quería darle ese shout out a la empresa porque me gustó mucho. Pero he visto que algunas organizaciones tienen programas de rotación del empleado en diferentes departamentos, lo cual te permite aprender nuevas destrezas. Voy a decirlo hasta cierta manera, te mantiene entretenido porque estás Ujú, aprendiendo cosas nuevas, te mantienes productivo. Creo que ayuda al tema de la retención, porque si ujú, estoy haciendo algo sí, nuevo todo el tiempo, yo no tengo por qué irme a buscar más nada. claro. Pero sin embargo, yo no veo eso tanto en la cultura de organización de muchas empresas. Mi pregunta para ti sería, ¿por qué y qué recomendarías tú a las organizaciones en ese espacio? Sí, es que es difícil implementarlo en una empresa mediana o pequeña. Principalmente porque, pues, corren súper finito. Es una persona en el departamento, es una persona. Entonces, Which is true. Sí, sí, es cierto. hacer ese tipo de programa que es buenísimo. Por ejemplo, Johnson tiene uno que se llama el Gold Program. Y estar en él es un poquito difícil entrar. Tienes que tener un buen promedio, tienes que haber hecho internado, y una vez ya eres empleado, te pasan por los diferentes departamentos en el área de manufactura o consumo. O sea, es un programa
súper dinámico y excelente para acelerar tu carrera porque ves diferentes áreas y es un programa extenso, lleva como 2 o 3 años. De acuerdo, Y una vez tú lo terminas, pues tú estás a otro nivel comparado con tus compañeros. de acuerdo. Pero eso es algo que, ¿verdad? Que toma tiempo estructurarlo, organizarlo. Y entonces en empresas pequeñas pues se hace eh, un poquito más difícil. No es lo mismo hacer un shadowing day que si pues yo para tener Correcto, perspectiva de la operación pues puedo hacer un shadow con finanzas o mercadeo y ver lo que hace y pues entendí. Pero en términos de ejecutarlo como tal, pues eso toma, ¿verdad? Eh, pues, ciertas destrezas para estructurarlo y realmente si pongo a una persona aquí sirve para esto y qué es lo que va a hacer y etcétera, etcétera. Eso no, es excelente, me encanta esa correcto. idea. Es excelente herramienta también para la retención, pero ciertamente pues no es posible para muchas de las compañías. De acuerdo. Este, sí, pues lo podemos incluir dentro de lo que son los planes de desarrollo, donde inclusive para empresas pequeñas también es un reto, pero sí que el empleado vea dónde es que están mis próximos pasos y si tenga quizás algún shadow day o algún day in the life de alguna otra posición donde se ve en futuro. Y eso sí yo creo que lo pueden estructurar de manera un poquito más fácil. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, si las empresas que nos están escuchando, voy a dar mi propio ejemplo. O sea, yo amé esos programas de shadowing porque tú te pones en los zapatos, por ejemplo, de finanzas, entender los Ujú, retos que tienen, conocer cómo es el proceso, porque a veces uno se incomoda con otro departamento, porque esta gente no hace X o Y cosas, pero cuando estás allí te das cuenta, rayos, es que pasan por esto, tienen esta situación. ujú, O sea, ese entendimiento, de hecho, hasta uno que está customer facing, te ayuda entonces esa comunicación con el cliente para hacerle la vida más fácil al otro ujú, departamento y viceversa. Así que yo recomendaría, tienes 100% razón, si eres un pequeño negocio y es una persona por el departamento, está bien complicado, pero empresas medianas a grandes es algo que deberían considerar porque haces al empleado mucho, mucho más productivo. ujú. Sí, sí, no tienen la necesidad de estar brincando porque ya estás brincando dentro de la misma organización. De acuerdo, de acuerdo. Así que sí, muy positivo. Ok, hablemos rápidamente, porque ya estamos cerquita de la hora, del tema de AI, que yo sé que tú y yo tenemos de hecho hasta un posible tercer podcast para hablar de AI por ahí pendiente. Con la entrada de AI en el mercado, aunque hicimos una pregunta similar al principio, ¿tú sientes que este tema generacional va a desaparecer, va a aumentar? ¿Qué tú estás viendo como tendencia? Porque ahí ni siquiera estamos hablando que está empezando, ya está aquí. Sí, ya O está sea, corriendo. ¿cómo tú Ya ves está eso y corriendo. cómo Mira, estás orientando? lo que se habla en todos los foros, ahí me va a quitar mi trabajo, me va a reemplazar, Sí, ¿verdad? Ese es quizás el cuco, el miedo que tiene muchas de las personas. Sin embargo, vi un estudio que hizo ADECO los otros días, ok, donde realmente presentó una data que AI realmente ataca la generación Z. ¿Por qué? mm, Porque AI viene a quizás a reemplazar las tareas repetitivas, las tareas que son de data entry, las tareas que nadie quiere hacer, entonces muchas de de esas acuerdo, funciones a a personas que están empezando, eh, porque pues no tienen la experiencia y pues entran, ¿verdad? Haciendo el trabajo del primer nivel. Y entonces ese trabajo del primer nivel, si lo reemplaza a ella, pues ¿quién entonces va a ser la generación Z? Así que tienen un reto adicional a esta generación que está entrando en el área laboral con AI. La realidad es que se ha hablado mucho, pero mucho de lo que se habla es que no se sabe. O sea, cómo va a impactar las ok, profesiones del futuro y del futuro inmediato. Qué es lo que tienen que estudiar las futuras generaciones, generación alfa, que están todavía en la escuela para tener un trabajo seguro cuando se gradúen. Pues no se sabe, porque esto de la AI es algo tan grande e intangible que todavía, aunque lo estamos utilizando, todavía se sigue desarrollando. O sea, estamos hablando de que está impactando no solamente posiciones de data entry con agents, o sea, impacta a los abogados, impacta a los médicos, impacta a la parte creativa, o sea, impacta tanto y hay tanto que todavía no se sabe, que es difícil, ¿verdad?, predecir cuáles son, ¿verdad?,
esa profesión que te va a dar un trabajo seguro cuando te gradúes. Yo me atrevo a apostar que ciertamente en el área de la tecnología, los eléctricos, ingenieros eléctricos, la parte de electricidad, todo esto de AI consume tanta energía que imagino que esa gente va a tener Mm, trabajo forever. Los personas de IT, los programadores, aunque ¿verdad? También los agentes están diseñados para programar, pero tiene que haber alguien detrás, ¿verdad? De esa cabecilla. Por lo cual yo he impulsado a mis hijos a estudiar todo lo que sea STEM, todo lo que son programas de STEM. muy bien, Yo los como debe meto ahí ser. en todo lo que es ciencia y matemática. Eh, pero sí, la segunda parte yo te diría que es el arte de la comunicación. No necesariamente ella te la va a reemplazar. Estas personas que hacen su vida comunicando, escribiendo libros, dando talleres, la persona que tiene el arte de comunicar un mensaje de manera tan y tan efectiva que impacte, le puede sacar realmente partida a lo que es su carrera profesional, sea la que sea ingeniero, sea De médico, acuerdo, sea maestro, sea he encontrado que hay personas muy exitosas en esa área. de Eh, acuerdo. Así que sí, inteligencia artificial dentro del área laboral de las generaciones, generación Z tiene un reto ahí, y generación baby boomers, si no se montan, se van a quedar atrás. Se están quedando atrás, Ujú. definitivamente. Pero bueno, es que eso es la vida, es evolución. Es evolución, correcto. Uno tiene que ir transformándose para mantenerse relevante. Eh, ya para culminar, te voy a hacer dos preguntitas finales. María, la conversación ha sido demasiado buena y sé que todavía hay más cosas que pudiéramos estar tocando. Eh, Vamos a un si segundo, fueras a un segundo podcast, no, vamos a un definitivo, segundo podcast. definitivo, definitivo. Si tú tuvieras que darle un consejo a una empresa que está viviendo en estos momentos esa guerra generacional, ¿qué consejo tú le darías para lograr armonía entre esos grupos? Sí, lo primero es apertura, a entender dónde es que está cada generación y cuáles son sus preferencias. Lo segundo, paciencia, porque las organizaciones siempre, ¿verdad?, se quieren posicionar en las más diversas y hablamos de diversidad e inclusión. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, no solamente hablamos de raza y género y Correcto. edades, hablamos de generaciones también, hablamos de diferentes trasfondos. Pero es un reto, porque cuando tienes a alguien diferente a ti que te está cuestionando, porque es, ¿verdad? Sus creencias, manera de trabajar diferente a la tuya, pues es como que, pero contra, o sea, pero ¿por qué no lo hace como yo? ¿O por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué me sigue preguntando? ¿Por qué no quiero hacerle? Entonces queremos diversidad, pero no queremos bregar con las diferencias, y no queremos tener ese entendimiento. Así que si estás bregando con alguien, ¿verdad? Con una cultura de diversidad e inclusión y tienes diferentes personalidades en el área laboral, diferentes generaciones, diferentes trasfondos, diferentes culturas, tienes que estar a la apertura de entender de dónde viene la persona y por qué su perspectiva. Y una vez ya, ¿verdad? Estés en ese mindset, pues sí, puede haber un diálogo un poco más fluido, donde ambos entiendan de dónde viene cada cual y entonces podemos ser más productivos en el área de comunicación. De acuerdo, me encanta. Excelente la respuesta. ¿Y qué podemos esperar de H&R Works PR en el futuro? ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué viene? Ay, pues mira, muchas cositas. Esta época es dura para nosotros porque estamos época dura de reclutamiento, le damos mucho apoyo a lo que es el área de farmacéutica y manufactura y con el shutdown Ujú, que se avecina siempre en las navidades, pues hay mucho trabajo ahí. ujú. Así que en esa área estamos bien ocupados, también estamos cerrando ciclos de evaluaciones en algunas compañías y entonces pues esta época es ¿verdad? Lo crucial para eso. Ya para el año que viene vamos a lanzar unos nuevos beneficios en nuestra página web donde Ah, los pequeños y medianos negocios pueden encontrar en la página políticas, manuales de empleados, procedimientos para los empleados y futura y posteriormente unos adiestramientos compulsorios que siempre tienen que dar de manera anual. Lo pueden encontrar ahí
para facilitarles por lo menos lo básico y lo de cumplimiento a todos los patronos en Puerto Rico. Excelente. Eso me gusta. Progreso. Progreso, sí, Excelente. progreso. Eso está bien, eso está bien. Bueno, te damos muchísimas gracias, María del Mar, por estar con nosotros nuevamente en Tacita de Java, un espectacular podcast. La verdad que a mí me gustó, la pasé súper bien. De antemano pido disculpas por hacerte tantísimas preguntas. Me tenían Eh, ahí entre la bola y la bola. Pero sí, es que son conversaciones que uno las Claro, vive, escenarios que ya uno ha pasado, entonces me encanta hablar con gente que experta como tú, que ayudas a educarnos en cómo hacerlo mejor. Ya algunas de las cosas que mencionaste las estoy mentalmente anotando para empezar a implementarla yo personalmente también. Así que sí. muchísimas gracias Yo y encantada, gracias a ti Tomás por nuevamente invitarme, yo encantada, la pasé claro que súper bien sí. en esta conversación, y espero volver a conectar en el futuro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Java Nation, les damos gracias por estar con nosotros hoy. Como siempre, queremos culminar dándole gracias a Opulence Events por apoyarnos con este podcast. Recuerden, ya se acaba el año, ahora vienen las fiestas y las actividades, así que qué mejor momento que para llamar a Opulence Events. Les van a ayudar a planificar su estrategia, a ejecutar correctamente ese evento, les va a ahorrar tiempo, reduce estrés, optimiza recursos, recibes una atención personalizada de parte de Enid Silva y su equipo. Así que si tienes un evento para finalizar este año que inspire, que conecte y que posicione tu marca, Opulence Events. Puedes encontrar más información en su página de Instagram o en LinkedIn bajo Opulence Events. Pregunte por Enid Silva y le dice que lo escuchó aquí en Tacita de Java. Así que muchísimas gracias, audiencia, y muchísimas gracias, María. Nos estamos viendo. Gracias a Bye bye. todos.